nuevamente les enviamos un saludo a toda nuestra audiencia, nuestra comunidad interplanetaria que nos escucha desde Urras, Anarres y por supuesto la Tierra. Como ya lo habíamos anticipado, esta es nuestra primera sesión y nos convoca a una conversación fundamental alrededor de la libertad y la ley. Dos ideas centrales que no solo orientan la organización de las sociedades, sino en sí mismo el orden de estas, su forma de existir, su manera de convivir y de compartir. Esta primera parte de Entre la libertad y la ley, dos mundos imposibles, nuestros invitados discutirán sobre las tensiones y puntos de encuentro entre los postulados teóricos de tres importantes cientistas milenarios. Por un lado, Frobe, según la lectura que hace de él Havenack, acerca del concepto de ley. Y por otro lado, la Convención de Libertad en Lima. Así pues, la pregunta central que se propone para hacer la génesis de la reflexión de esta primera parte ¿es posible imaginarse una sociedad organizada sin que exista el condicionamiento de la ley como intermediario legal y discursivo? También, ¿qué tipo de orden podría emerger de este tipo de sociedades ante la ausencia de la autoridad de la ley? Sin embargo, con la experiencia de nuestros debatientes, vale la pena discutir también sobre si es siempre la ley en las sociedades un sinónimo de coerción, limitación y una barrera para la autorrealización. Pero más interesante aún, la no existencia de una ley, en un sentido clásico liberal, la ley negativa, garantiza una total libertad. Por todo lo anterior no tendría sentido si no contáramos con dos invitados de lujo. Es por esto que me complace anunciarles a nuestros dos invitados para esta sesión, que aunque provienen de mundos aparentemente distintos, estos resultan ser igual de complejos. Son sin duda dos voces que nos invitan a pensar más allá de nuestras certezas mentales sobre la ley, la libertad y el poder en sí mismo. Desde Anarres, el planeta de la revolución odoniana, donde no existe ni el gobierno ni la ley formalmente establecida, nos acompaña Tagbert, una mujer que bien sabe hablar desde la teoría y los libros debido al trabajo científico que desarrolla, pero quien sobre todo viene a hablar desde los vínculos y desde la vida en comunidad. Por otro lado, directamente de Urras, un planeta próspero y con abundancia, que se estructura a través de la jerarquización y la coerción. Es un honor contar con el doctor Antro, eminencia científica y una figura académica muy destacada en su planeta, a quien seguramente escucharemos en este podcast defender un modelo de libertad ligado a la institucionalidad, una ley escrita y coercitiva y un control del saber. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Discúlpenme, es que no me es posible iniciar el debate sin que antes nuestros oyentes se pongan cómodos sin contexto. Es una tradición. Doctora Atru y señora Tagbert, si quieren, por favor, ¿me pueden acompañar en la lectura? Si somos mejores que todas las otras sociedades humanas, dijo Tirín, entonces tendríamos que ayudarlas, pero nos lo prohíben. ¿Prohíben? Una palabra inorgánica. ¿Quién prohíbe? Estás objetivando la función integrativa misma, dijo Shebeck, inclinando el torso hacia adelante y hablando con pasión. El orden no es lo mismo que las órdenes. No nos vamos de anarres porque somos anarres. Tú, por ser Tirín, no puedes salir del pellejo de Tirín. Tal vez te gustaría tratar de ser otro, por curiosidad, pero no puedes. ¿Pero acaso te lo impiden por la fuerza? ¿Acaso nos retienen aquí por la fuerza? ¿Qué fuerza? ¿Qué leyes? ¿Qué gobiernos? ¿Qué policía? Nada ni nadie. Solo nuestro ser, nuestra naturaleza de odonianos. Tu naturaleza está en ser Tirín y la mía en ser Shebeck. Y nuestra naturaleza común es la de ser odonianos, mutuamente responsables. Y en esta responsabilidad se funda nuestra libertad. Eludir la responsabilidad equivaldría a dejar de ser libres. ¿Te gustaría de veras vivir en una sociedad en la que no hubiera ninguna responsabilidad, ninguna libertad, ninguna opción, a no ser la falsa opción de la obediencia a la ley o a la desobediencia seguida al castigo? ¿Querrías realmente vivir en una cárcel? Cierro comillas. Ahora sí, los micrófonos son suyos. Entonces, doctora Tagbert, un gusto tenerla acá y bienvenida. Muchas gracias, Sec. Recibo esta invitación con gran entusiasmo, con la certeza de compartir nuestras experiencias en Anarres y demostrar que la responsabilidad compartida es mucho más poderosa y permite un mejor orden para nuestras comunidades, a través de los discursos y los consensos, a diferencia de leyes como las de Urras, que no solo limitan la libertad de sus habitantes, sino que impiden con la coerción un sistema rígido de imposiciones, sentencias y prohibiciones. Créame que me conmueve su idealismo legalista de libertad, Tagbert, pero lamento decirle que la experiencia y nuestra propia historia, que es compartida, nos demuestra que el falso dilema que usted presenta sobre la ley como un capricho para el poder y la fuerza no es correcto. Pero bueno, en primer lugar, un saludo para ti, Sec, para Tagbert y para toda la audiencia interplanetaria que nos escucha. Es importante comprender en vida lo que acabo de decir, que quizá muy a pesar de mi compañera debatiente, los hechos demuestran que donde no hay ley, hay abuso, y que esta primera es realmente la única en garantizar la libertad para todos. Excelente, excelente. Ese es el nivel de debate que este programa quiere promover. Y eso que apenas vamos comenzando. Pero venga, empecemos por el inicio. Nos gustaría, doctores, que ambos empezaran contando qué entienden desde sus experiencias planetarias
sobre la libertad. ¿Qué es eso de libertad y cómo se relaciona un poco con esto de la ley idónea? Pues antes de entrar en materia, permíteme hacer una claridad importante. Yo no estoy aquí para imponer un discurso de autoridad a través del saber o de la teoría, sino que me interesa poder contar nuestra experiencia en Anarres, a partir de lo vivido día a día. Una vida sin propiedad, sin imposiciones, sin leyes. En nuestro planeta no creemos en la concepción clásica de la ley, que conlleva siempre a un sistema de prohibiciones e imposiciones. Por el contrario, creemos fuertemente en un sentido de responsabilidad colectiva, que conlleva a la resolución de conflictos mediante el diálogo y no mediante la coerción. Por el contrario, a lo que manifiesta el doctor Atro, nosotros no negamos la responsabilidad individual y colectiva, e incluso la necesidad de una normatividad pues, que guíe nuestra libertad, sino que en diferencia con Urras, esta ley no es un mandato impuesto por fuerzas externas, estática y que condiciona pues, el orden social, sino que nuestra organización se basa en la cooperación y la toma de decisiones colectivas, sin que medie una autoridad reguladora. Y es aquí donde encontramos nuestra libertad, no la posibilidad individual de no encontrar resistencia en mis acciones, sino en una libertad que se construye desde la responsabilidad comunitaria, en las acciones diarias, y no como unidad normativa. Pensar la libertad como un destino final y no como una posibilidad de abrir caminos, limita la propia existencia. ¿Qué nos podrías decir tú ante esto, doctor Atro? En primer lugar, si me lo permites, me gustaría mostrar una contradicción implícita que Sackberg acaba de mencionar. Este sistema rígido de prohibiciones e imposiciones tal cual lo quieres retratar es el mismo modelo que nos ha permitido construir una sociedad de bienestar y progreso en Urras. Si no me crees, podrías preguntarle directamente a Shevek, quien en su visita a nuestro planeta describió los paisajes de este como magnificentes, plenos de vida y ricos en historia y futuro. ¿Acaso, o qué es acaso lo que le temes, querida? ¿A la organización, a la estabilidad, al orden o a las tres en su conjunto? Para nosotros en URRA, la ley es el camino hacia la libertad y por esto ésta se encuentra en un sistema jerarquizado. No porque establezcamos diferencias artificiales, sino porque garantizar la libertad a través de la ley no sería posible si esta no estuviese institucionalizada. La ley es el camino hacia la libertad, también porque ésta nos conduce al saber, a la innovación y al avance científico, sobre el cual se caracteriza URRAS. Así pues, como ya lo venía mencionando, esta ley claramente definida te lleva hacia una libertad, hacia la posibilidad de que tú, desde tu individualidad, escojas una posibilidad infinita de opciones, posibilitadas únicamente por nuestro orden jerárquico. Aquí en Urras, por lo menos, nuestro orden está bien definido. En Amarres, según por lo que me han contado, aunque no tengan estructuras de poder tradicional, siguen existiendo formas de dominación con las que podríamos categorizar lo excluyente y prohibicionista que mencionas. Bueno, ante esto no tengo muchas palabras, pero venga, o sea, ¿cómo así? ¿En qué momento de la historia pasamos de entender la libertad en un sentido clásico de la no interferencia de situaciones externas que limiten el actuar? Pero bueno, avancemos. Entonces, todo esto que nos contabas, Dagber, sobre la importancia del diálogo y la responsabilidad en términos de la ley odoniana y la libertad, me resuena un poco a este concepto de ley de Freud, que es interpretado por Habermas, que tiene profunda relación con la idea de la voluntad general, que para Freud no es una unión de voluntades individuales para un beneficio propio, utilitarista, sino que en cambio la voluntad general surge más bien de la libre voluntad de los ciudadanos por medio de mecanismos de comunicación, de participación y de opinión. Y de ese proceso comunicativo brota la verdadera validez de las leyes. Porque la deliberación y la expresión de opiniones, consensos y disensos amplia forma parte de la aceptación de las mayorías. Pero entonces la audiencia se va a preguntar, ¿qué pasa con quienes tienen inconformidades? Bueno, a ver, este proceso no implica que todos deban pensar igual o renunciar a sus opiniones, no, sino que permite la conciliación y la aplicación de prácticas de las leyes aprobadas y discutidas por la mayoría, al tiempo que reconoce a quienes tienen aún ciertos disensos para que más adelante, en este proceso comunicativo y deliberativo, puedan de nuevo argumentar y discutir sus posturas y, quién sabe, tal vez lograr una aceptación mayoritaria. Con todo esto, Flaubert sigue siguiendo a Rousseau, no sé si lo conocen, nos dice que la ley es ley solo para quienes la han hecho y aprobado. Si no es así, es una imposición, una mera orden o prohibición. Con este contexto, ahora sí viene la pregunta, y es, ¿hay realmente una deliberación y participación de este tipo en Anarres? ¿Las leyes sí son leyes o son prohibiciones y órdenes? Sí, definitivamente las leyes odonianas parten de ese principio de comunicación y deliberación. Y más aún porque no hay Estado, no hay policía ni ejército, ni estas instituciones que imponen prohibiciones y orden, sino que somos los mismos ciudadanos los que nos autogestionamos y las creamos. De allí que nuestras leyes, hablando en términos de Freud, sean la responsabilidad y el apoyo mutuo, la libre asociación y el principio de compartir y de trabajar para el bien común, que se discuten y aceptan por la sociedad odoniana sin coerción, pues es muestra del consenso, de nuestra autorregulación.
la voluntad solidaria y la cooperación que surge desde nosotros, los mismos odonianos, y no desde la autoridad externa de algo que lo impone. Cuando Shebek enfermó estando en Avenay, Desar, un vecino que vivía al frente de su habitación en la residencia del instituto, fue a llevarle comida y acompañarlo hasta que Shebek mejoró. Y eso no porque fueran amigos y además tenían profundas diferencias, pero la responsabilidad y el apoyo mutuo es más grande que esto, pues fácilmente Desar pudo no llevarle nada y poner por encima su individualidad. Otro ejemplo fue la ayuda y el alivio de sufrimiento que le dio Shebek a este hombre que cayó herido en las protestas en Urraz, pues él pudo dejarlo ahí tirado y refugiarse solo, protegerse solo, pero no, optó de manera autónoma por ayudar a un desconocido y aliviar su sufrimiento. Perdón que te tenga que interrumpir, Tagber, pues estaba mostrando solo lo que le conviene, porque ella dice que no hay gobierno, pero siempre existe la necesidad de un centro. Y eso se ve en Avenay y con la CDP, que concentran poder e imparten órdenes, dividen el trabajo y hasta la distribución de la comida. Además, es obvio que usted, Shebek y sus amigos están en desacuerdo con el autoritarismo que está ejerciendo la CDP, tanto en la imposición de trabajos como en los contenidos de la educación odoniana. ¿Me va a negar usted la existencia de prácticas de censura y limitación de la información? ¿No es por eso que ustedes crean el sindicato de iniciativa? Para ir en contra de las formas de censura y yo diría que de coerción e invisibilización de su opinión. A ese punto iba, si no me hubieras interrumpido. Porque es cierto que esas leyes han comenzado a deformarse y a tornarse autoritarias, pero es que precisamente eso es lo que nos recuerda como donianos la importancia de la construcción de la opinión, de la deliberación, de la comunicación y de la voluntad colectiva. Como lo dijo Shebek, se han creado unas leyes de comportamiento convencional que han creado muros entre nosotros. Y eso no implica el fracaso de la sociedad doniana. De hecho, es una situación que permite despertarnos de ese lugar de conformidad y pasividad, porque como dice Habermas, la revolución es permanente, está viva, y eso es lo que representa a la sociedad odoniana. Justamente eso es el sindicato, una forma de compartir y expresar las ideas, opiniones y conocimientos para participar del proceso comunicativo y deliberativo, y construir un consenso y una voluntad general mayoritaria que nos permita a nosotros los odonianos crear y modificar las leyes y evitar así que se vuelvan prohibiciones y órdenes. He de decir que me emociona mucho escuchar estos intercambios tan apasionados y profundos. Definitivamente contamos con un debate muy nutrido. Pero ahora seguiremos con otro interrogante acerca de la libertad. Ya que hemos tocado el tema de la comunicación muy por encima, me gustaría entrar en la discusión del poder como medio de comunicación, partiendo de la diferencia necesaria entre el poder y la coerción. Pues entiendo esta última desde Liman como una forma de limitar a cero las alternativas, es decir, de no permitir más salidas, de reducir del todo la complejidad y buscar un solo resultado, un resultado definitivo. El poder, en cambio, muy de la mano con este principio doniano del medio como fin, no pretende un resultado unívoco, reconoce la contingencia y, sin embargo, busca regular y limitar las posibilidades de las alternativas. Más que evitar un resultado concreto, es asegurar cierta cadena de posibles efectos. Muy de Lima en este principio, ¿no? O pues me corregirán ustedes. Porque además el poder aumenta cuando existe más libertad, o sea, más alternativas de elección y cada vez más diversas. Permítame detenerla. Un gran aporte teórico, diría yo, el de oponer poder y coerción. No sé, sin embargo, su practicidad, pues ese antagonismo no deja ver que entre el poder y la coerción sigue existiendo la bondad y el bienestar. La ley pone orden a la libertad, y si bien puede generar un único modo de hacer las cosas, nos lleva a buenos resultados. Además, podría usted, doctora Tagber, preguntarle a Sheriff cómo fue tratado en Urras, si no se sintió poderoso, porque debo recordarles a todos que el poder, como medio de comunicación, funciona en términos del lenguaje con un código binario. ¿Hay o no hay poder? No se anuló el poder como medio de comunicación, pues hay libertad, pero tampoco se permite dejar todo a la mera elección. La guía no es contundente siempre, y por eso existe la ley. Al igual que la coerción, lo que el doctor Atro describe es un reduccionismo del poder como medio de comunicación a su mero código, pero su forma de operar en realidad, tal y como sucede en la comunicación, es un ejercicio bidireccional y complejo. Yo sí reconozco la practicidad de Liman y lo hago a partir de tanto quien ejerce sujeto al poder, en nuestro caso en análisis, no desde una figura de autoridad, sino desde una responsabilidad social y colectiva, como quien está sujeto a este. Tiene la posibilidad de elegir, de determinar el rumbo. Lo vemos cotidianamente en nuestro entendimiento de la producción y distribución, donde el poder no está determinado por la propiedad. En nuestro mundo surge el poder y no la coerción porque nuestros símbolos generalizados incompartidos tienen como base las leyes odonianas, el sentido de responsabilidad con los otros y por ende con sí mismo. El viaje de Shebek no responde entonces al poder, si se tiene o no poder en Urraz, sino a un compromiso por construir un mundo mejor. Su elección de viajar la pudo tomar, porque no hay coerción que se lo impida, porque nuestra libertad le permite incluso pensarse eso, que para ustedes en Urraz es inimaginable.
Su forma de comportarse en un RAS y ante su gente busca ser congruente con nuestro ejercicio de comunicación, de medio y de fin, de construcción y de búsqueda continua. Creo que aquí todos estamos igual de interesados en continuar este debate. Sin embargo, debo decir que nuestro tiempo al aire se ha acabado por el momento porque hay otras conexiones interplanetarias que hacer. Les agradezco mucho su tiempo y qué debate tan apasionado.